Primavera FM presenta Temas Profundos con Marcos Palomo. Noticias internacionales para todo el mundo. Un momentito. Alguien de Madrid, España, nuestro hermano, colega, Camarada, Marcos Palomo. camarada, bienvenido sea a este Buenos días, espacio. ¿qué tal? He visto que hemos tenido algún problema técnico hoy con la incorporación mía al programa. No, es que muy fuerte. Cuando usted entra ahí es demasiado fuerte. Entonces viene arrancando de allá para acá. Usted luce bien nítido. Como que va para un cumpleaños. No, trabajo que se llama, trabajo. Sí. Camarada, hacía días que estaba por preguntarle algo, pues no me he atrevido a preguntarle esto, que le voy a preguntar ahora. Usted sabe que ese tema, o ese matrueto de golpe de Estado, que para mí fue planificado todo eso, porque el país que ha tenido más intentos de golpe de Estado ha sido Bolivia en todo su tiempo. Dicen que cada 36 meses ha habido un intento de golpe de Estado allá. Entonces, el general, voy a omitir Zúñiga. Dijo que el presidente lo había llamado para que hiciera un movimiento porque estaban flojos, o sea, Los números en las en las encuestas. encuestas estaban bajitos, que había que hacer algo para subir esos números. Y yo he visto, o sea, que aquí no se ha disparado un solo tiro. Los tiros que llevaban que eran de goma. Entonces, todo esto ha salido a reducir. Y yo no creo, en mi personal, En su íntima en convicción. mi íntima convicción, que ahí había golpe de Estado. Porque en un golpe de Estado la gente no puede ser tan civilizado que no haya aunque sea un pecozón. Díganme usted, camarada. Bueno, vamos a ver. Siempre que se trata de una actividad golpista en cualquier país de Iberoamérica, siempre obviamente queda la duda de todas las corruptelas por uno y otro lado, ¿no? Pero yo sí creo que ha habido un intento de golpe de Estado, como lo hubo en el 19 y como lo ha habido en más de los 200 últimos años de Bolivia, que efectivamente, como tú bien dices, cada X tiempo se produce un golpe de Estado. Ahí lo que hay que analizar es lo siguiente, fundamentalmente, y es por qué se produce el levantamiento de Zúñiga y por qué tanto Evo Morales como Arce se unen precisamente para parar ese golpe de Estado, ¿no? El intento de golpe de Estado de Bolivia del 26, que ha liberado Luis Arce y lo paralizó, obviamente tiene que tener una justificación por parte de quien lo hace, sobre todo cuando te pillan con el carrito del helado. Es decir, él no puede decir, sí, yo voy a salir ahora a dar un golpe de Estado porque sí. Pero fíjate tú qué curioso cómo se desmiente, cómo se descubre a un mentiroso. Mira, Juan Zúñiga, cuando era detenido ante los medios de comunicación, ha intentado justificarse y salvar el culo diciendo que efectivamente lo que tú dices, que Luis Arce había programado un autogolpe. Pero es que da la casualidad que 2 horas antes, justo antes del golpe de Estado, él textualmente dijo, y leo literalmente sus declaraciones a la prensa: seguramente pronto va a haber un nuevo gobierno, va a haber un nuevo gabinete, se va a cambiar los ministros, pero no podemos seguir en este estado, haciendo lo que les da la gana. Estamos mostrando nuestra valentía y nuestra molestia. Es deber obligatorio de las Fuerzas Armadas otra vez recuperar la patria. Basta de empobrecimientos de la patria, de humillación al ejército. Están los 3 comandantes de las fuerzas en este levantamiento. Hemos venido a manifestar nuestro malestar. Vamos a tomar la Casa Grande. No puede ser que la lealtad de los comandantes se quede como deslealtad. Nunca el pueblo nos vamos a enfrentar. La toma de la Casa Grande está confirmada con autoridades policiales. Vamos a ver, una persona que realmente manifiesta a la prensa 2 horas antes de un golpe de Estado lo que acabo de leer yo, que está escrito en la hemeroteca boliviana,
no tiene ningún pacto, puesto que directamente está atacando al gobierno. ¿De acuerdo? Eso significa que además Luis Arce apuntilló esas declaraciones diciendo que liberaremos a Jennifer Anek, que como bien sabéis es la expresidenta golpista del 2019, liberaremos al gobernador de Santa Cruz, el líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, que como todos bien saben es el gran erudito de los Estados Unidos en Bolivia. Es decir, el golpe es un golpe perpetrado por los Estados Unidos, como otros muchos que se producen en Hispanoamérica, y que sale mal porque inmediatamente hay una reacción de unidad entre Evo Morales y Luis Arce para llamar a la población, que se personan en apenas horas en miles de personas con banderas, con himnos, delante de la Casa Rosada. Cuando ellos eran apenas 300 o 400 militares y ven miles de personas indígenas y seguidores del MAS en las inmediaciones de la sede del gobierno, ¿qué pueden hacer? Rendirse. No pueden hacer otra cosa. Camarada, una inquietud. ¿Usted cree que usted va a llamar a la casa del enemigo y le va a decir, vamos para allá, vamos a hacer esto? ¿O usted lo va a coger a mansalva, desapercibido, verdad? Sí, desapercibido. Y usted va a entrar teniendo la tanqueta y teniendo todo ahí, y que usted no va a hacer nada. O sea, yo creo que usted no le va a avisar a nadie, yo voy para allá y voy a hacer esto. Y usted lo dice bien. 2 horas antes había dicho cuál era el plan que tenían. Entonces, hay algo ahí que no se entiende. Yo particularmente no lo entiendo eso. Precisamente gracias a esa llamada de atención que hizo a la prensa, pero que no se publicó 2 horas antes, se publicó en la prensa, lo publicó después. No es que lo publicase 2 horas antes, lo publicó después precisamente por esas sospechas que tanto Evo Morales como Arce tenían, pero no por lo que había dicho, sino porque estaban viendo maniobras un poco raras y extrañas en los acuartelamientos de donde salieron la gente. Y ya llamaron inmediatamente a la gente a defender la democracia, porque lo que no querían bajo ningún concepto es obviamente sacar tanques a las calles por parte del gobierno, porque no pensaban que se fuese a producir, sino simplemente que era una amenaza de Arce. Pero efectivamente, como vimos, se quedó todo parado. Bien es cierto que hay una duda y hay una creencia, sobre todo difundida por la oposición, de que pudiese estar detrás Luis Arce por una sencilla razón, y es la siguiente. Para entender un poco qué es lo que está pasando en Bolivia, tenemos que analizar la situación actual. Y hay 3 grandes problemas en Bolivia en este momento. Primero es la lucha política que tiene Luis Arce y Evo Morales. Este último intento de golpe de Estado es un episodio más dentro de esta historia convulsa en Bolivia, que enfrenta a 2 líderes y que desde hace 200 años tienen muchas revueltas. La lucha política entre Luis Arce y Evo Morales fue la excusa fundamental, una de las primeras, junto con la escasez de alimentos y la escasez de combustible, que el golpista esgrime. Esta grieta se ha visto manifestada en la lucha real que provoca la división dentro del movimiento al socialismo, que este es uno de los principales problemas, y que enfrenta a Luis Arce y Evo Morales. No hemos de olvidar que en el 2019 Evo Morales se va del país después de un intento de golpe de Estado de la que fue luego durante muy poco tiempo una presidenta en funciones, que provocó las elecciones de 2020 y que ganó Luis Arce, y Evo Morales se exilió a Venezuela para evitar males mayores, pero quedó un enfrentamiento muy fuerte dentro de lo que fue el país. Evo Morales acusa al gobierno de la penosa situación económica que la que tiene el país, y es lo que enfrenta a la candidatura con él. Evo Morales quiere presentarse de nuevo a las elecciones y Luis Arce lo está de alguna manera impidiendo, retrasando. No olvidemos que Evo Morales lideró durante 14 años, hasta el 2019, que es cuando empieza la gran crisis y se produce el intento de golpe de Estado, unidamente al MAS. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el 2019 Evo Morales denuncia un intento de golpe de Estado propiciado por Estados Unidos de la mano de Jennifer Anek, que es
digamos, la que luego rigió el país de forma temporal durante unos meses, ¿no? En ese momento hubo grandes enfrentamientos, como todos recordáis, entre los indígenas y los seguidores del MAS con la oposición. Tras esta revuelta se crea un gobierno interino que apenas dura solo 11 meses. Se provocan unas elecciones en el 2020, la gana Arces y Evo Morales vuelve al país. ¿Pero qué es lo que pasa? Que al poco tiempo, cuando Evo Morales vuelve al país, se genera un enfrentamiento directo entre los dos, hasta el punto que el año pasado se celebra el Congreso del MAS y se celebra en 2 lugares diferentes por seguidores diferentes de uno y otro. ¿Vale? Esta pugna, ¿qué es lo que ha significado? Y es lo que realmente se escuda el golpista. Pues fundamentalmente que en el Parlamento, el grupo parlamentario que tenía, o los seguidores que tenía Evo Morales, están votando en contra medidas que Luis Arce está poniendo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque Evo Morales dice que el aspecto de bonanza que tenía Bolivia desde cuando él gobernó se está echando a perder. Ahora mismo hay una crisis económica muy fuerte y eso los ha enfrentado a los dos. Por un lado, Arce dice que Morales está provocando un escenario de crisis estructural para echarle del poder, y en cambio Evo Morales dice que la verdadera conspiración es la del gobierno, que está siendo incapaz de controlar la corrupción de sus funcionarios y que el pueblo necesita de sus autoridades que están ausentes y la corrupción se está extendiendo, ¿no? Ese es el principal problema, el enfrentamiento de los dos, y eso es en lo que se escuda el golpista, como yo lo llamo, para provocar este intento de golpe de Estado y justificar que como Arce está en situación débil frente a Evo Morales, pues de alguna manera él se monta la película para que haya una popularidad mayor de él. Pero ¿cuál es la verdadera realidad? La verdadera realidad es la económica, ¿vale? Eso ocurre justamente cuando el rápido crecimiento que había conseguido Evo Morales, que estaba sorprendiendo a toda Hispanoamérica, que había conseguido una estabilidad económica sin precedentes en Bolivia en la historia, una capacidad de haber contenido la inflación tremenda, se ha echado a perder. Lo que llamaron el milagro económico boliviano se ha echado a perder y Evo Morales ha respondido. Y Luis Arce sabe que si Evo Morales se presenta de nuevo a las elecciones, pues obviamente va a ganar de nuevo Evo Morales, ¿vale? ¿En qué consiste la crisis económica? Fundamentalmente en un aspecto claro, y es que no tienen dólares. Hay una escasez de dólares importantísima. Y con la escasez de dólares, lo que se ha generado que ha aparecido un mercado paralelo del dólar, que inclusive tiene hasta, fijaros, 13 cambios distintos de dólar, depende de las ciudades, y esto ha provocado que no se puedan comprar, por ejemplo, combustibles o alimentos. Por otro lado, el gas natural que Evo Morales nacionalizó y empezó a exportarse a países de África, se ha caído, se ha paralizado. Y no solamente se ha paralizado, sino que ha pasado de ser un país exportador de gas a importador de combustibles. Y esto la población lo sabe. Por otro lado, Luis Arce lo que ha querido mantener es que, a pesar de la crisis económica, el subsidio de la compra de combustibles, que era la financiación que se le daba a la gente para poder consumir combustible porque estaba nacionalizado, se ha mantenido, y al haberse mantenido la inflación se ha disparado. Es fundamental. Entonces, si a la escasez de dólares, a la escasez de combustible, le metemos la escasez de víveres que no se pueden comprar porque no hay dólares, pues la crisis económica es dura. Y obviamente ahora mismo la situación de inestabilidad ha llevado a un sector del ejército a decir: aquí hay que poner orden, hay que controlar esto, pero no desde el punto de vista de vamos a salvar al pueblo, sino desde el punto de vista de vamos a controlar la remontada de este país. Y no queremos que Evo Morales de nuevo llegue al poder. Desde mi punto de vista, analizándolo con frialdad, creo que esto se produce para evitar el regreso de Evo Morales a las elecciones. Que esté detrás Luis Arce o no, yo lo dudo. Camarada, pero bueno. Camarada, ¿usted cree que si Estados Unidos, como todo el mundo lo sabe, puede estar detrás de todo esto? ¿Usted cree que ya estando ahí ya con todo preparado,
porque ellos estaban indefensos. Porque ¿cuál era el contraataque que tenía el presidencia? El poder. Yo creo que ellos tenían todo en sus manos, o sea, las armas, los militares, y tenían a todo el mundo preparado, y el plan que ellos traían era de sacar todos los presos políticos que había y todo, o sea, era algo ya tangible, o sea, que fracción de segundo, porque yo he visto, y es la experiencia que tengo, en todos los golpes de Estado, que yo creo que el peor fue de Chile, en el 73, creo que eso que fue lo peor que hubo aquí en nuestro país y en todos los países, que ha habido sangre y ha habido revuelta, y aquí ha sido algo pacífico, porque eso es lo que me tiene en duda. Rafael, es que no ha dado tiempo, Rafael, no ha dado tiempo. El golpe de Estado apenas ha durado 2 horas, el intento de golpe de Estado apenas ha durado 2 horas por algo muy fundamental que no había pasado en otras ocasiones. Y es que en apenas 2 horas, más de 10.000 personas se sitúan rodeando a los golpistas. Eso no ha pasado en ningún intento de golpe de Estado en Latinoamérica, ¿vale? En Hispanoamérica. Y aquí no les dio tiempo a reacción. Y Estados Unidos no responde, obviamente, porque de inmediato la comunidad internacional se pone del lado del gobierno boliviano. Si la comunidad internacional no hubiese respondido a favor del gobierno boliviano, te aseguro que ahora mismo estaríamos hablando de un golpe de Estado consumado, que no se ha podido desarrollar porque no ha habido tiempo de desarrollarlo. Ha sido todo muy rápido en apenas horas. Pero si os dais cuenta, desde que saltan las noticias el día 16, prácticamente el mundo empieza a reaccionar. Y no nos engañemos. Vamos a ver. Y que conste que yo no estoy de acuerdo nunca con un golpe de Estado elegido democráticamente. Nunca estoy de acuerdo en eso. O sea, yo apoyo a los gobiernos que son legítimamente, que no son... que son legítimamente escogidos por el pueblo, por sí, la voluntad popular. Por la voluntad popular. Discúlpeme que a veces se me traba la lengua y no tengo esa... ¿Ya te pareces a Biden? Usted tenía una pregunta. Sí, aquí, Marco, perdón, hay que analizar qué papel juega el litio. Sabe que Bolivia tiene las reservas más grandes de litio, al menos del hemisferio occidental. ¿Qué papel pudiera estar jugando el litio en esta intentona de golpe de Estado? Yo no creo que la intentona sea por el litio. Obviamente, si se produjese un cambio de gobierno y de Estado en Bolivia, los recursos naturales serían explotados por las multinacionales, principalmente americanas y canadienses. Pero no creo yo que ahora, en este momento, aun teniendo las grandes reservas que tiene el litio, el intento de golpe de Estado haya estado motivado por ello. Yo creo que ha estado más motivado por la inestabilidad política y económica que tiene el país, aprovechar ese río revuelto para justificar un golpe y evitar que Evo Morales vuelva al poder. Ok, ya interesante esa respuesta. Pues, ¿sabe por qué te hago la pregunta? Porque recordemos que en Chile el golpe de Estado fue motivado por razones políticas, sobre todo. No se le puede llamar golpe de Estado, masacre. La masacre, pero el intento, las aspiraciones de Estados Unidos por controlar el cobre chileno no estuvieron ausentes en la consumación del golpe de Estado contra Pinochet. Y yo, claro, sí, cuando escuché decir que hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia, en lo primero que pensé fue, ven acá, a Allende lo tumban por el cobre y a Arce lo quieren tumbar por el litio. Me hice esa pregunta. Es por ello que quise escuchar tu opinión con respecto al tema, pero muchísimas gracias por la respuesta, Marco. De todos modos, sí hemos sabido siempre que todas las guerras no solamente son guerras políticas, sino que son económicas. Acordaron la guerra de Irak, la guerra de Irán, siempre quienes se han quedado con los recursos naturales, el petróleo y tal,
las grandes multinacionales. Obviamente, aunque no sea el objetivo fundamental del golpe o del intento de golpe, qué duda cabe que si se hubiese producido o si algún día se produce, los recursos naturales serán expropiados y serán utilizados por las multinacionales, está claro. Claro, claro que sí. Eso es así. Marco, y en el panorama europeo, ¿qué es lo que ahora mismo cuál es el tema que está en el tapete en el ambiente europeo? Nos gustaría que tú nos orientes. Hay una gran inquietud por el tema de la evolución que va a tener la Comunidad Económica Europea y las elecciones francesas. El quid de la cuestión está en si la extrema derecha por primera vez se va a hacer con el poder en un país de los 7 importantes como es Francia, ¿no? También está la incertidumbre de que hay una preparación solapada, que inclusive acaba de denunciar ahora el presidente serbio, de que efectivamente sí que se está preparando un conflicto armado a gran escala entre Occidente y Oriente. Pero se dice que fundamentalmente no va a arrancar por la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania la tienen un poco en segundo plano debido a la absoluto dominio que Rusia está teniendo en el conflicto, ¿no? Sí. Y mismamente antes de ayer ha derribado cantidad de varios tanques y aviones y tal, y armamento procedente inclusive de Occidente. El problema va a venir por los países árabes. Es decir, ahora mismo el enfrentamiento grandísimo que está habiendo entre Hamas y Israel se va a quedar pequeño con el enfrentamiento que se va a producir ahora con el Hezbollah entre Israel y Siria. ¿Vale? Okay. O sea, Líbano y Líbano. ¿Qué significa? Que por ahí van a venir el problema. Porque fijaros qué curioso, Israel está metiéndose mucho con Hamas, pero realmente Hamas puede tener mucho apoyo a nivel internacional de algunos países de la zona, pero no es capaz, ni va a ser capaz, de hacer movilizarse militarmente a ningún país árabe frente a Israel. En cambio, Hezbollah sí. Y tiene un ejército potente, mucho más potente que lo que es Hamas. Entonces vamos a ver en qué es lo que sucede, porque ya han entrado en conflicto directo esos dos países. Ya no se trata de una lucha interna con un grupo terrorista. Ahora se trata entre ejércitos o entre dos países distintos, ¿no? Y ahora mismo el presidente serbio ha llamado la atención a ese respecto. Y aquí en Europa se habla también de que es más peligroso para el mundo y la paz del mundo la guerra que se está produciendo en Israel, es decir, en la zona de los países árabes, que la que se está produciendo en Rusia. O sea, en Ucrania. En Ucrania, efectivamente, ¿no? Pero vamos, en Europa está tranquila porque ahora se están produciendo el reparto de los ministerios y el reparto de la Constitución de la Comunidad Económica Europea para empezar a trabajar temas. Ha habido unos buenos pactos entre los que son europeístas y controlan el Parlamento, y ha seguido una política de continuación o de continuismo como estaba hasta ahora. Saliendo de allá y viniendo para acá, ¿qué tal de cierto es unas encuestas que han salido con un candidato nuevo ahí en Venezuela? ¿Qué usted ha sabido de eso? Mira, hay un rumor que se dice, que se habla aquí en España, y que yo no sé qué visos de realidad tiene, pero es importante ponerlo en tela de juicio, ¿no? Se dice que Lula y el presidente de México, ante la grave situación económica que tiene Venezuela, el bloqueo internacional que tiene y la dificultad que está teniendo Maduro en todos estos años en poder salir de esa crisis, y que además es una crisis que parece que se va a empeorar, lo que le han sugerido al presidente venezolano es que pierda las elecciones. Es decir, que se presente, pero que no la hagan por ganar, para pasarle el muerto a la oposición. Que la oposición libere los recursos que tienen retenidos Estados Unidos. Que dé un plazo de unos años para que el país de alguna manera se reponga y
a través de la oposición, volver al poder cuando el país esté recuperado. Eso es lo que se dice aquí. Y en ese sentido, efectivamente, se está hablando de que hay encuestas que dicen que son infladas, de que la oposición pudiese pegar un paso adelante por primera vez después de mucho tiempo. Eso es lo que se dice. O sea, pero luego cuando hablas con gente... Vi unos números dime. que decía que tenía un 92% y que Maduro tenía un 8%. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso son exageraciones para crear condicionamientos de voto. Pero no es verdad. Maduro, de hecho, ahora mismo se está dando un baño de masas por todos los lugares donde está yendo, cosa que no está haciendo la propia oposición. Maduro, si él quisiese, volvería a ganar. Pero en un principio, a mí se me antoja que esos comentarios que se están diciendo a nivel internacional pudiesen tener visos de realidad. Es decir, si lo analizamos fríamente, Maduro no tiene capacidad económica ahora, por las restricciones internacionales que tiene, de sacar adelante el país. Lo que está haciendo es subsistir año tras año, legislatura tras legislatura, con un empobrecimiento de la población muy grande. Y esto es una estrategia que le han sugerido tanto Lula como... ¿Perdón? No, yo no decía nada, pero sí le voy a pedir, porque usted se debe sentir bien cuando alguien que trabaja con usted le hacen un halago tan grande, le hacen un saludo tan especial, como le está haciendo aquí Viviana Rodríguez al profesor Parme, que le dice, muchas felicidades, profesor, no, le dijo maestro, que maestro mucho más que profesor, ¿verdad? Sí. Sí. Claro. Maestro mucho más que profesor. Le dice, muchas felicidades Gracias. en el Día del Maestro. Gracias. Gracias, Viviana. Gracias. Hoy tenéis ahí el Día del Maestro. Sí, hoy es el Día del Maestro en República Dominicana. Así. Pues muchas felicidades, Palmer, y a los maestros de ese lindo país. Gracias, camarada, gracias. Bueno, Marco, ¿y qué otro tema te gustaría tocar para que nos oriente? Bueno, había un tema que yo quería tocar, que era el tema de las elecciones americanas, pero te he visto que te has adelantado, has hablado muy bien de ellas, has empezado a hacer un análisis al respecto, pero me gustaría simplemente dar dos pinceladas de lo que ha pasado en Estados Unidos en este debate que ha conmocionado al mundo, porque todo el mundo ha estado pendiente del debate, habida cuenta de que lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo. Es decir, si Estados Unidos se enfría, se acatarra, todos los demás entramos en pulmonía, ¿no? Lo voy a dejar a usted, que usted analice el tema, pero solamente le voy a decir esto. He visto un deterioro político en Estados Unidos, donde le han dejado la carga a estas dos personas que yo creo que son de las personas menos indicadas para manejar o dirigir el país más potente del mundo, como es Estados Unidos. Si lo dejan con Biden, ya una persona que ni él mismo se puede mantener y el otro que no se puede contener. O sea, creo que estamos en un mal camino. Y si son las personas que están aptas para dirigirnos a nosotros, creo que no vamos a salir bien, no vamos a salir bien parados. Bueno, el camarada Palmer ha hecho antes un esbozo bastante interesante y bastante acertado de lo que está pasando allí, pero haciendo un poco respuesta a lo que acabas de comentar, efectivamente hay que tener en cuenta que la pregunta sería, ¿es que no hay otros candidatos mejores? Y la respuesta es muy sencilla, pensar que en Estados Unidos no basta con ser candidato, basta con tener historia como candidato, estar vinculado al pasado del país, tener dinero y tener una serie de condiciones que mucha gente joven no lo tiene, ¿no? Y tanto Biden como Trump tienen una historia de pesos pesados en el pasado vinculados a la política, ¿no? Entonces es muy difícil conseguir candidatos nuevos. Ahora, obviamente, con este debate ha quedado claro que yo creo que, aunque en el acto de ayer que ha tenido electoral, que ha tenido Biden, ha dicho que él va a seguir, a mí me da la impresión que el Partido Demócrata está buscando sustituto en una persona un poco más joven, ¿no? Pero lo que ya es triste es pensar que un país como Estados Unidos, que es el país más importante sociopolíticamente hablando,
los candidatos sean tan mayores, apenas con 3 años de diferencia entre uno y otro, lo cual hace pensar lo que tú has dicho, Rafael. ¿Cómo es posible que ese deterioro no consiga candidatos más jóvenes, ¿no? La respuesta es muy sencilla, porque no hay candidatos jóvenes con el historial nacional que tienen estos dos, ¿no? Entonces están quemando sus últimos cartuchos. Y ahora mismo lo que ha sucedido en el debate de ayer es que ha quedado de manifiesto que la situación médica, personal y de reflejos y de desarrollo de Biden ha quedado en entredicho y que es muy difícil que pueda aguantar ese nivel de trabajo durante 4 años más, con lo cual ha cundido la alarma tras el debate en el Partido Demócrata y yo creo que ya se están poniendo en el trabajo de ver quién lo va a poder sustituir. Este ha sido el problema, que cuando a él le buscaron como vicepresidente a una mujer afroamericana, era por lo difícil que era traer un afroamericano de nuevo a dirigir la nación. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos pensaban que él no iba a aguantar los 4 años y que ella lo iba a sustituir. Entonces, ¿por qué hablan ahora de una femenina dirigiendo la nación como es la señora Obama y ella ahora la vicepresidenta? O sea, que son, según las 2 mejores candidatas que hay ahora para sustituir a Biden. O sea, porque creo que no hay un liderato fuerte ahora mismo. Fijaros el criterio político que tiene Estados Unidos, que estamos hablando como de futura presidente a la mujer de Obama. Sí. Cuando no ha tenido una vida política nunca. Ella no es política, bajo ningún concepto. Ha sido una primera dama que ha influido mucho en su marido, pero no tiene un perfil pasado histórico de político. Yo no sé si va a ser candidata o no, va a ser candidata del Partido Demócrata o no, no tengo ni idea, no sé quiénes serán, ¿no? Lo que sí que es cierto que Estados Unidos se encuentra en una crisis institucional política tan grande que tiene a un delincuente como candidato, ¿vale? Y a una persona que no tiene capacidades cognitivas suficientes como para poder dirigir el país. Y esos son los que quieren regir la humanidad, el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante del debate del otro día fue las pocas alternativas que tiene Estados Unidos para desarrollar y dirigir el mundo. Que ha quedado de manifiesto que uno sigue siendo un mentiroso y un corrupto y un ladrón y un delincuente, y el otro es una persona que ya no está capacitada para dirigir el país más importante de la Tierra, ¿no? Y ha pesado más en el debate los aspectos superfluos de el estado de salud, los insultos personales y las mentiras respecto de las políticas que se utilizan. Porque en el debate, si os das cuenta, solamente se han hablado de 3 cosas fundamentales, grandes. La situación económica, el problema de la inmigración y el aborto. Y muy de pasada, la guerra de Ucrania y la guerra de Israel. Eso significa que en un debate tan importante, que el 80% del tiempo haya sido insultos personales, que por cierto me recuerda mucho a España también ahora, insultos personales y descalificaciones y mentiras, pues no ha aportado nada nuevo, sino simplemente la alarma de que, oiga, en manos de quién nos va a meter Estados Unidos, quién van a ser el que va a regir los designios del país más importante de la Tierra en este momento. A mí me crea muchas dudas, ¿no? Sí que es cierto que Biden ha intentado ir de buenas e intentar hablar de los logros que ha tenido, de las políticas que ha tenido, pero claro, con tan poca fuerza que el otro con su empuje y sus mentiras lo iba descalificando, ¿no? Y con un hijo, el debate, con un hijo encarcelado ahora, un hijo preso ahora, no por buena cosa, y donde él tiene que dedicarle tiempo a hablar de su hijo en plenas elecciones. Claro. O sea, eso lo está demeritando, o sea, y eso va directamente a los demócratas. ¿Sabes? Sí, eso fue como una defensa que hizo Trump cuando le acusaron a él de delincuente y le dijo que el delincuente es tu hijo, que está preso, o sea, que está condenado. Claro que sí, pero eso es la mierda que tiene Estados Unidos metida
en su política de corrupción que tiene toda la historia. Porque Estados Unidos es el país más corrupto del mundo, aunque la gente no lo diga, ¿no? Y se compran votos, se compran voluntades, se compran candidatos, se compra todo. Dice aquí, dice Roberto Rosario Alberto, dice, los países que han tenido mujeres de presidenta también terminan abatidos por otros países. Dice, recuerden cuando la ministra de Israel no le creyó su sobrino y le dieron la guerra a los 6 días. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso no tiene visos de realidad, con todo mi respeto. Es decir, la guerra de los 6 días no se desata porque haya una mujer en el poder. Porque y eso tampoco es real. Recuerda que la mujer más fuerte que hubo fue Margaret Thatcher en su tiempo. La dama de hierro. Nadie la invadió. Ni a Indira Gandhi tampoco nadie la invadió. Sí. Eran damas de hierro. Claro. Y hasta donde yo... Es más, yo diría que si hubiese más mujeres en el poder, otro gallo cantaría. Las cosas fueran distintas, porque que yo recuerde, una de las presidentas, o sea, una de las presidencias de mayor notoriedad para Israel fue la de Golda Meir, que yo recuerde. Incluso fue durante la presidencia de Golda Meir que Israel tuvo que sortear la guerra de los 6 días. Y todo el mundo sabe el resto de la historia. O sea, que el desempeño de Golda Meir fue excelente durante su periodo presidencial. Ahí no hay duda. Pero, ¿y de Indira Gandhi? ¿Qué usted me dice? El impulso que la India tuvo en los años que le tocó gobernar a Indira Gandhi, la hija de Nehru. Se recuerda de la procuradora Rino en Estados Unidos. Jenny Rino era la que fue procuradora cuando el balserito de Cuba. Cuando oiga. Sí, cuando Elian, el balserito cubano, cuya madre murió, sí. Que era Jenny Rino, la procuradora de allá. Que esa señora se fajó con uña y diente por todas partes. O sea, fue una señora bien fuerte en ese entonces. Sí, que defendió muy bien a Elian, pero yo no sé si era Janet Jean Rina. Sí, Jean Rina. Ella misma. Creo que fue embajadora de los Estados Unidos en este país y que fue incluso declarada persona no grata por el gobierno de Balaguer en el 94. No sé si usted recuerda. Sí, es así, sí. Así fue. Donna Jean Rina. Pensar que la condición femenina no tiene nada que ver para gobernar un país. Es decir, la normalidad internacional se conseguirá cuando no tengamos que hablar precisamente si es mejor que sea un hombre o una mujer que esté en el poder, porque la inteligencia está en las neuronas, no está en los músculos, ¿no? Exacto. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es, en este momento, es intentar buscar la mejor cualidad de la mejor persona que pueda dirigir un país, un gobierno, una empresa, lo que sea, independientemente de que sea hombre o mujer. Eso no hay que darle valor a esa historia. Exactamente. Yo estoy con usted, camarada. Quiero ver ese día en que no tengamos que hablar si es hombre o es mujer, sino que tengamos que hablar de que sea un ser humano. Ahí está. Sí. Esa es la cuestión. Exacto. Trabajar en esa línea. Como diría Shakespeare, it is the question. Camarada, ahí está. Usted sabe que empezamos tarde, pero sí yo quiero que usted vea de su perspectiva el caso de Kenia dentro del territorio haitiano. A ver qué vuelta usted cree que le ha dado o qué opinión le merece.
que desde que ellos entraron solamente se vio la declaración de Barbecue, donde él decía que estaba dispuesto a cooperar en Haití con el gobierno, pero parece que si le daban algún puesto bueno. Y como ellos no le hicieron caso, él está desafiando a los kenianos. O sea, le ha declarado la guerra completamente. Sí, pero vamos a ver, lo que se intentan de alguna manera es Kenia intermediar, solucionar la situación política y de estancamiento que tiene Haití, pero viene no porque ellos hayan querido, sino viene un poco por petición e imposición de Francia. Eso no se dice. Es decir, la intervención de Kenia en estos asuntos viene impuesta porque de alguna manera Francia en Haití no tiene en este momento, bueno, hace muchos años, desde que se fueron, no tiene una buena visión, ¿no? Y yo creo que el tema de Haití no tiene solución. Por mucho intento de apoyo, de mediación, de desarrollo económico o de intentar que Haití, digamos, se democratice y coja las vías normales de lo que es un país desarrollado, es algo difícil. Yo muchas veces he pensado que Haití lo mejor que podía hacer sería literalmente alquilar el país a una multinacional. Es decir, toma, este es vuestro país, alquilarlo, regirlo, desarrollarlo y hacer una política en la cual nosotros nos quitemos. Pero hay un problema gordo que tiene Haití. El principal problema que tiene Haití son las bandas armadas de delincuencia que ha creado. Ese es el verdadero poder que hay en Haití. Mientras que eso no se solucione, ninguna medida que se quiera hacer, por mucha Kenia que queramos meter, por mucha intervención dominicana que queramos hacer, por mucha incidencia que Estados Unidos y Francia quieran tener allí, no se va a conseguir nada. Aparecerá un nuevo presidente y se lo volverán a cargar. Así de fácil. Entonces, Marcos, vamos a analizar la hipótesis, la propuesta de este humilde servidor que por providencia del destino puede calificarse como su amigo, su hermano y más que todo eso, su camarada. Que le habla, en el año 93 le propuso al gobierno dominicano que debía llevar hasta al debate internacional la propuesta de que Haití como nación había que disolverla y que esa población que hoy ocupa Haití había que alojar parte de ella en la Guyana Francesa, o sea, la mayor parte de ella, otra parte en África, porque como país Haití demostró que era inviable desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista ambiental y ecológico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista sociopolítico. Haití como nación había sido un fracaso y no hay forma de recomponer y de institucionalizar ese país. Por tanto, la única salida viable ahí es disolver esa nación y esa población distribuirla entre la Guyana Francesa en Sudamérica y África. No hay otra salida. Eso le planteamos nosotros al gobierno de la República Dominicana en el año 1993. Recuerdo que el documento de 8 páginas se lo hicimos llegar al presidente a través del canciller Juan Aristide Tavera Guzmán, quien era canciller en aquel momento y que por demás era mi primo de mi mamá, mejor dicho, pero que nos conocíamos muy bien porque éramos personalmente muy cercanos y le hicimos llegar esa propuesta. Balaguer, un año después de tener mi documento,
lo que dijo fue que Francia, Canadá y Estados Unidos tenían un as debajo de la manga y tenían un plan que consistía en querer unificar la isla, las dos naciones. Me gustaría escuchar, camarada Marco, ¿qué le parece esa propuesta? ¿Cómo usted desde su punto de vista la valora? Mira, yo conocía esa propuesta, que ahora me acabas de decir tú, pero no la conocía por ti, me había llegado por parte de un catedrático, en concreto de Adonis, que tú lo conoces. Claro. El profesor Adonis. Sí. Y un día lo hablamos. Yo soy de los que piensa que ningún país del mundo puede tener injerencias externas en ningún país del mundo, por pequeño, por mal administrado o por deteriorado que esté, porque lo que le pasa a Haití pasa en Centroáfrica, pasa en Ruanda, pasa en muchos países de África también, que son gobiernos, o sea, países ingobernables sin capacidad de desarrollo, ¿no? Qué duda cabe que con Haití hay que hacer algo, pero que tiene que ser algo consensuado con Naciones Unidas, con todos los países del mundo, pero donde ellos tengan también un peso específico en las decisiones futuras que tomen, ¿no? Alternativas hay muchas. Efectivamente, conocía y conozco la postura que tiene Canadá, Estados Unidos y Francia de unificar la isla, haciendo cargo a República Dominicana de todo el costo del desarrollo de Haití. Desde mi punto de vista, bien podría darse una posibilidad de una república federal en la isla, es decir, no perder el predominio personal como país o como nación que pueda tener Haití, al estilo de lo que es Cataluña, el País Vasco o Galicia en España, teniendo su propio otro gobierno, sus propias decisiones, etcétera, etcétera, y estar al mismo tiempo federado con la República Dominicana. Eso podría ser una alternativa. La que tú dices, obviamente, yo personalmente tendría que analizarla, pero a priori no la comparto. ¿Por qué? Porque independientemente de que una madre sea mala, independientemente de que un padre sea malo, si yo separo a un hijo o a una hija de una madre o un padre, estoy cometiendo una injusticia. Lo que tengo que hacer es trabajar en el padre y en la madre para que el padre y la madre cambien y sean los que realmente recojan como se merece a los hijos. Es decir, el trabajo que yo creo que habría que hacer internacionalmente es dentro de Haití. Hay que tomar el poder, entre comillas, en Haití de la manera que sea a nivel internacional para que se produzca un desarrollo democrático dentro del país, se eliminen las bandas armadas que hay, se elimine la delincuencia y se haga una planificación de desarrollo dentro del país. Y una vez que el país esté desarrollado, sería el momento de poder definir si ese país se une en grado de igualdad o en grado de asociado o en grado de federación a República Dominicana, o si el país se deshace y los miembros y sus miembros toman decisión de qué es lo que hacen. Pero imponer, desde mi punto de vista, a los habitantes de un país, por pequeño o por malo que esté, que mira, vamos a cerrarte el chiringuito, vamos a cerrarte el país y te vamos a mandar a 3 lugares distintos del mundo, yo personalmente ni creo que sea viable, ni creo que sea legal, ni creo que sea posible, en mi opinión. Pero como propuesta es una propuesta interesante. Pero otra cosa, camarada, es que los vecinos hermanos haitianos no van a permitir que República Dominicana tengan injerencia en o sea, en mandarlo a ellos, y ellos están por debajo de la República Dominicana. Ellos no lo permitirían, y lo más que ellos quisieran fuera ellos dominar a la República Dominicana y quedarse aquí, porque ellos tienen una espina bien grande todavía con lo que pasó en el 36, ¿fue? En el 37. 37. Eso es lo que ellos tienen, y nunca permitirían que República Dominicana... Yo no soy consciente y he hablado con muchos haitianos, y cuando digo hablo con muchos haitianos me refiero al pueblo haitiano, al trabajador haitiano, que ellos lo que quieran es dominar y conquistar República Dominicana. Yo eso no lo tengo claro. No olvidemos que los trabajadores dominicanos y los trabajadores haitianos son lo mismo. Es decir, alquilan su fuerza de trabajo, están sometidos por el gran capital. El mal de Haití es el gran capital que pueda haber en Haití. El gran mal que pueda tener la República Dominicana o cualquier país del mundo es el control por parte de las grandes multinacionales y del capital de la clase trabajadora. Si aquí hablasen clase trabajadora con clase trabajadora, yo estoy convencido de que las cosas cambiarían. No olvidemos
que Haití fue el primer país que hizo la revolución, y no olvidemos que cuando salen a la calle, salen con una virulencia y una fuerza de lucha mucho más grande que en otros muchos países de Hispanoamérica. Pero qué duda cabe que es un gran problema el que hay ahí. Me da mucha pena, porque yo me considero dominicano, que el gran problema que tiene República Dominicana ahora sean los vecinos haitianos, ¿no? Sí. Pero desde luego, ni yo he visto racismo cuando he estado ahí en la gente llana contra Haití, ni lo he visto en Haití contra la gente llana. No olvidéis que una gran parte del campo dominicano está siendo trabajado por haitianos explotados por muchos campesinos y por muchas multinacionales que controlan el campo. Básicamente, Marco, perdón, disculpa que te interrumpa, por los grandes terratenientes dominicanos y las grandes corporaciones, tanto dominicanas como extranjeras, que operan en República Dominicana. Esos claro. Son los principales explotadores de esa mano de obra haitiana. Mire lo que le están diciendo a usted aquí. O sea, y al camarada Marco, dice, Roberto Rosario Alberto tiene un concepto muy elevado de nosotros, y dice, gracias a ustedes tres que nos están ilustrando con su punto de vista tan atinado y sin apasionamiento, sin pasión, ¿verdad? Eso, y sin pasión. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros lo que tratamos aquí son temas profundos y no permitimos la discriminación con nadie, ni los comentarios fóbicos. Aquí no se descalifica a nadie, aquí no somos xenófobos, no somos homofóbicos, aquí respetamos a todo el mundo en su justa dimensión y hacemos nuestro planteamiento. Y sus comentarios son aceptados aquí. Exacto, con claridad y responsabilidad. Y este programa es una tribuna abierta para que aquel que no comparta nuestro criterio lo pueda también rebatir. Porque así claro. Como exponemos nuestras ideas, tampoco nos molesta que sean rebatidas. Ahora, no nos gusta que nos impongan temas que nosotros no queremos ponerlo aquí. Eso es otra cosa. Como hace Feli de Puerto Rico, que quiere hacernos ver algo a nosotros, que nosotros no lo aceptamos y no podemos plantearlo de la forma que él quiere que lo planteemos. No, así no. Sí. Así no. Nosotros aquí no somos ni pro blanco, ni pro prieto, ni pro azul, ni pro amarillo. Aquí no hay colores. Usted es haitiano, usted es español, usted es alemán. Aquí se le va a tratar igual. Usted es blanco, rubio o azul, alto, de 6 pies. A usted se le va a tratar con el mismo respeto que se va a tratar al hijo de Juanito el Pollero, que vive allí en los Guandules de Santo Domingo. Y solamente queremos hablando de polleros, haciendo un poco un símil de lo que acabas de decir, no tenemos que olvidar que un huevo negro, o sea, un huevo rojo, un huevo blanco, un huevo pintado, un huevo gris, cuando se abre es igual por dentro. Exactamente. Nosotros en este programa, desde el primer día que iniciamos, dijimos que este programa se creó justamente para defender los intereses más sanos de los dominicanos y de todo ser humano, y que por su orientación este programa es de orientación filosófica humanista. Así es que ahí está. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Sí, usted sabe que hubo una inconveniencia por el clima. ¿Usted cree que fue el clima? Entonces empezamos un poco tarde, pero el próximo domingo las puertas están abiertas de nuevo para todos esos radio oyentes, radio videntes, para todo el mundo. Y usted, camarada, que es parte muy importante de este programa. Camarada, déjenme felicitarlo porque usted ha tenido una intervención
sumamente provechosa. Yo sé que como yo personalmente lo felicito, el público que nos sigue, así mismo lo estará felicitando. Muy buena su intervención, aunque hubo Muchas un gracias punto a donde no vosotros estuvimos por de las palabras. acuerdo. No, pero- Diga, camarada. Cuidaros mucho, ha sido un placer estar de nuevo con vosotros y con todos los oyentes, mis hermanos de nación y que nada, que el domingo que viene nos vemos. Cuidaros mucho y que paséis un buen fin de semana. Gracias. Gracias, camarada. Ver- Un buen fin de semana para usted. Y déjeme decirle que una vez más lo declaro a usted ciudadano distinguido de la República Dominicana. Y de su presencia acá, esta patria se enorgullece. Vamos a saludar a todo el público que hoy no tuvimos Pues salude, don Rafa. no, que no pudimos hoy poder saludar a todo el mundo. Y, o sea, porque como entramos tarde, y son bastantes, son muchos, no pudimos Pues saludar a todos. comience para escuchar algunos nombres, aunque no extendamos 2 minutos. No, ellos lo van a entender. Así que ese saludo yo esta noche se lo voy a dar a cada uno de ellos. Así que felicidades para todos, felices todo el día, feliz domingo. Camarada, un saludo. Salud. Un abrazo. Cordial desde aquí. Un Bendiciones. abrazo. Bendiciones. Sal- Chao, chao.